La alarma resonó en los pasillos de cristal oscuro del Palacio Real, y la reina Nixara se levantó del trono sin esperar a que terminara el sonido. Las luces azules del techo parpadeaban, y los guardias corrieron detrás de ella hacia la sala de sanación, donde su hija, la princesa Ilira, yacía conectada a extraños tubos de energía. El sanador real, un anciano llamado Selin Vantor, esperaba con el rostro pálido. Cuando la reina entró, él bajó la cabeza. Majestad, los resultados son claros. El cuerpo de la princesa ya no puede producir vida. Su línea genética se está apagando, y no hay tratamiento que pueda revertirlo. Nixara sintió que el aire se le escapaba del pecho. Durante generaciones, su familia había gobernado el planeta Shelara bajo una sola condición sagrada. La sangre real debía continuar. Sin un heredero, el trono quedaría abierto a cualquier noble ambicioso dispuesto a tomarlo por la fuerza. Ilira abrió los ojos despacio. Su piel, de un tono plateado suave, brillaba débilmente bajo las luces médicas. Madre, no llores por mí. Ya sabíamos que esto podía pasar. Mi cuerpo nunca fue fuerte, ni siquiera cuando era niña. No te rindas, dijo la reina, tomando su mano. Encontraremos una solución. Siempre la hay. Pero en su interior, Nixara sabía que las palabras sonaban más a esperanza que a certeza. Afuera del palacio, en la plaza principal, la noticia ya corría entre los nobles, como fuego en hierba seca. Lord Calen Draven, un hombre alto de ojos fríos y ambición mayor que su lealtad, escuchaba los rumores con una sonrisa apenas visible. Si la princesa no puede dar un heredero, dijo a su asistente en voz baja, entonces el trono quedará vacante, y cuando eso pase, alguien tendrá que tomar el control. Su asistente asintió, nervioso, sin atreverse a decir en voz alta lo que ambos pensaban. Mientras tanto, a millones de kilómetros de distancia, una nave humana llamada Odisea se acercaba a la órbita de Shelara. En su interior, el embajador Chris Turner revisaba los documentos del tratado comercial que su gobierno esperaba firmar con el imperio alienígena. A su lado, un joven ingeniero llamado Daniel Brooks ajustaba los sistemas de comunicación de la nave. ¿Nervioso?, preguntó Kevin Mercer, su amigo y compañero de misión, mientras revisaba unos cables. Un poco, admitió Daniel. Nunca había estado tan cerca de otro mundo habitado. Todo lo que sabemos de los Selthari viene de reportes y traducciones automáticas. Bueno, al menos no nos van a comer, bromeó Kevin, ganándose una mirada de reproche del capitán Ryan Sanders, que dirigía la nave desde el puente de mando. Silencio, los dos. Estamos a punto de aterrizar, dijo el capitán, ajustando los controles. La nave descendió lentamente sobre la capital de Shelara, una ciudad de torres curvas y luces plateadas que brillaban como estrellas caídas. Daniel observó por la ventana, fascinado. Nunca había visto algo tan hermoso y tan diferente a la tierra. En el palacio, la reina Nixara recibió la noticia de la llegada humana con una mezcla de alivio y una idea que empezaba a formarse en su mente, aunque todavía no se atrevía a decirla en voz alta. Esa noche, reunió a su consejo más cercano, el sanador Selin Vantor, el capitán de la Guardia Real y 2 ministros de confianza. Selin, dijo la reina, si el cuerpo de mi hija ya no puede producir vida con alguien de nuestra especie, ¿qué pasaría si intentáramos algo diferente? El sanador la miró, confundido. ¿A qué se refiere, Majestad? Los humanos. Su biología es distinta a la nuestra, pero no tan distinta como para ser incompatible. Nuestros propios estudios muestran similitudes genéticas sorprendentes. Tal vez la respuesta no está en curar a mi hija, sino en cambiar la pregunta. El silencio en la sala fue absoluto. Uno de los ministros finalmente habló. Majestad, ¿está sugiriendo un matrimonio entre la princesa y un humano? Estoy sugiriendo una posibilidad, nada más. Pero si existe la más mínima oportunidad de salvar nuestra línea real y, al mismo tiempo, formar una alianza sólida con una especie que podría convertirse en un poderoso aliado o en un peligroso enemigo,
entonces debo considerarla. Selene frunció el ceño, pensativo. Los estudios preliminares que hicimos sobre la biología humana muestran compatibilidad genética parcial. No puedo garantizar resultados, Majestad. Sería un salto hacia lo desconocido. Toda mi vida ha sido un salto hacia lo desconocido, respondió Nixara, con una calma que ocultaba el peso de la decisión. Prepararé una reunión con los representantes humanos. Quiero conocer a este embajador y a su gente. Al día siguiente, la reina recibió al embajador Chris Turner y a su equipo en el gran salón del palacio. Daniel se mantuvo un paso detrás del embajador, observando todo con atención. Los techos altos cubiertos de símbolos luminosos, los guardias de armadura plateada, y sobre todo, a la reina, que se sentaba en su trono con una postura que transmitía fuerza, pero también un cansancio profundo que pocos podían notar. Las negociaciones comerciales avanzaron sin problemas durante la primera hora, pero al final de la reunión, la reina pidió hablar a solas con el embajador. Embajador Turner, tengo una propuesta que va más allá de lo comercial. Es una propuesta que podría cambiar el futuro de nuestros dos pueblos. Chris Turner intercambió una mirada rápida con Daniel antes de responder. La escucho, Majestad. Mi hija, la princesa Illyra, no puede tener hijos con alguien de nuestra especie. Es un secreto que hasta ahora solo conocía mi consejo más cercano. Propongo un matrimonio entre ella y un miembro de su tripulación, como símbolo de unión entre nuestros mundos y, quizás, como solución a un problema que amenaza la estabilidad de mi reino. El silencio que siguió fue tan denso que Daniel pudo escuchar su propio corazón latiendo con fuerza. Majestad, es una propuesta muy seria, dijo finalmente el embajador. Tendré que consultarlo con mi gobierno. Por supuesto, pero les pido que lo consideren con seriedad. El tiempo no está de nuestro lado. Cuando la reunión terminó y el equipo humano regresó a su nave, Kevin no pudo contener su sorpresa. ¿Escuché bien? ¿La reina quiere casar a su hija con uno de nosotros? Daniel permanecía en silencio, mirando por la ventana hacia el palacio que se alzaba en la distancia, sus luces plateadas brillando contra el cielo oscuro de Shelara. Algo en su interior le decía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, aunque todavía no sabía cuánto. Esa noche, en el palacio, Illyra escuchó la propuesta de su madre, con una expresión que pasó de la incredulidad al enojo. ¿Un humano? Madre, ¿de verdad esperas que yo, la heredera de Shelara, me case con una criatura de un mundo que ni siquiera conocíamos hace 10 años? Espero que consideres que tal vez esta sea la única oportunidad que tenemos, respondió Nixara, con voz suave pero firme. No te pido que lo ames de inmediato. Te pido que le des una oportunidad, tanto a él como a nosotros. Illyra se dio la vuelta, su reflejo plateado brillando en la ventana oscura. ¿Y si no funciona? Si soy motivo de burla entre los nobles, si me convierto en la princesa que se casó con un extraño, solo para intentar tener hijos que la naturaleza me negó. Entonces habremos fracasado juntas, dijo la reina, acercándose y tomando las manos de su hija, pero al menos lo habremos intentado. Y hay algo más, Illyra. Algo que quizás no esperas escuchar de mí. Creo que hay más posibilidades en lo desconocido que en la desesperanza que ya conocemos. Illyra no respondió, pero sus ojos, llenos de dudas y miedo, se quedaron fijos en la ventana, donde a lo lejos brillaban las luces de la nave humana, un símbolo de un futuro que ella nunca había imaginado y que ahora parecía inevitable. El gobierno humano tardó 3 días en responder. La decisión llegó en un mensaje corto, firmado por el propio embajador Turner después de largas horas de consulta. Daniel Brooks había aceptado ser presentado formalmente a la princesa, como primer paso hacia una posible unión. Nadie lo obligó. Cuando Chris Turner le explicó la magnitud de lo que se le pedía, Daniel solo hizo una pregunta. ¿Y si ella me rechaza? Entonces regresamos a casa sin ningún compromiso, respondió el embajador. Pero si aceptas dar el primer paso, podrías estar construyendo algo que ni tú ni yo alcanzamos a imaginar del todo. Daniel pensó en su vida en la tierra,
en los años que había pasado estudiando ingeniería, soñando con las estrellas sin saber que un día caminaría entre ellas. Pensó también en su hermana menor, Megan, que siempre le decía que él corría hacia lo desconocido sin mirar atrás. Tal vez tenía razón. «Acepto conocerla», dijo finalmente, «pero no voy a fingir nada que no sienta». Nadie te pide que finjas, Daniel, solo que le des una oportunidad justa. El encuentro se organizó en los jardines reales, un espacio inmenso cubierto de plantas plateadas que brillaban suavemente incluso durante el día. Elira llegó vestida con ropas sencillas, sin las joyas habituales de la corte, como si quisiera dejar claro que aquello no era una ceremonia, sino apenas una conversación. Daniel la esperaba de pie, con las manos entrelazadas frente a él, más nervioso de lo que había estado en toda su vida. «Princesa Elira», dijo, inclinando la cabeza con respeto. «Puedes llamarme Elira, los títulos ya me cansan», respondió ella, con un tono más frío del que Daniel esperaba. «Supongo que sabes por qué estamos aquí». «Lo sé, y quiero que sepas que no vine buscando ningún trono ni ninguna alianza. Solo vine a conocerte, si me lo permites». Elira lo observó con curiosidad, como si esas palabras no encajaran con la imagen que se había formado de los humanos. «Los informes que leí sobre tu especie hablan de ambición, de guerras, de conquista, y ahora tu embajador me dice que aceptaste venir aquí solo para conocerme, sin condiciones». «Los informes no siempre cuentan toda la historia», dijo Daniel, dando un paso más cerca. «Igual que estoy seguro de que hay más en ti de lo que dicen los informes sobre tu enfermedad». Por un instante, algo cambió en la expresión de Elira. No fue calidez, todavía no, pero sí sorpresa genuina. Caminaron juntos por los jardines, durante casi una hora, hablando de temas simples, las costumbres de sus mundos, la comida, la música. Elira le explicó que en Celara, el color plateado de la piel representaba la conexión con las estrellas, y que los nobles con tonos más brillantes eran considerados de linaje más puro. Daniel le habló de los océanos de la tierra, de las montañas cubiertas de nieve, de cómo los humanos habían mirado al cielo durante miles de años antes de finalmente poder tocarlo. «¿Y no te asusta?», preguntó Elira de pronto. «Todo esto, nosotros, un mundo que apenas conoces, una posible boda con alguien que ni siquiera te ama». Daniel se detuvo, pensando bien su respuesta. «Me asusta, sí, pero también me parece la oportunidad más grande que jamás voy a tener. Y prefiero enfrentar algo que me asusta y me interesa, que quedarme cómodo sin sentir nada». Elira no respondió de inmediato, pero esa noche, cuando regresó a sus habitaciones, se sorprendió pensando en las palabras del humano más de lo que hubiera querido admitir. Sin embargo, no todos en el palacio veían con buenos ojos aquel encuentro. Lord Calen Draven observaba desde una terraza cercana, con los brazos cruzados y una expresión de disgusto apenas disimulada. «Esto no puede seguir avanzando», murmuró a uno de sus hombres de confianza, un guardia llamado Tarek. «Si la princesa se casa con ese humano y, por algún milagro, logra tener un heredero, mis posibilidades de reclamar el trono desaparecen para siempre». «¿Qué quiere que hagamos, mi señor?» «Nada drástico todavía. Primero, sembraremos dudas. Si el humano parece débil o indigno ante la corte, la princesa misma lo rechazará sin que tengamos que mover un dedo». Durante los días siguientes, Calen utilizó su influencia para organizar una prueba pública, disfrazada como una simple bienvenida ceremonial para los visitantes humanos. En realidad, era una trampa diseñada para humillar a Daniel frente a toda la corte. La prueba consistía en un antiguo ritual de resistencia, donde los nobles jóvenes de Shelara debían caminar sobre una plataforma suspendida sobre un abismo de energía, sosteniendo el equilibrio mientras respondían preguntas sobre historia y tradición. Calen sabía que ningún humano podría conocer esas respuestas, y contaba con que el miedo a la altura hiciera el resto. Cuando Daniel se presentó ante la plataforma, sintió el peso de cientos de miradas curiosas y, en muchos casos, desconfiadas. Elira, sentada junto a su madre, apretó los puños sin decir nada.
temiendo lo que estaba a punto de suceder. «Humano», dijo Kaelin con una sonrisa fingida. «Este es un ritual sagrado de nuestro pueblo. Si deseas ser considerado digno de nuestra princesa, deberás completarlo como cualquier noble de Shelara». Daniel miró la plataforma, delgada y brillante, suspendida sobre un vacío que parecía absorber la luz misma. No conocía las respuestas, no conocía las tradiciones, pero conocía algo más importante. No iba a retroceder frente a un desafío diseñado para hacerlo fallar. «Acepto», dijo, subiendo a la plataforma sin dudar. El primer paso fue el más difícil. La superficie vibraba levemente bajo sus pies, y el abismo debajo parecía tirar de su equilibrio. Pero Daniel había pasado años entrenando en simulaciones de gravedad cero durante su formación como ingeniero espacial, y su cuerpo respondió con una calma que sorprendió a todos los presentes. «Primera pregunta», anunció el maestro de ceremonias. «¿Cuál es el nombre del primer soberano de Shelara?» Daniel no lo sabía, y no fingió saberlo. «No conozco la respuesta», dijo con voz firme, «pero puedo decirles que respeto profundamente una historia que apenas comienzo a aprender, y que estoy dispuesto a seguir aprendiendo cada día que pase aquí». Un murmullo recorrió la multitud. No era la respuesta esperada, pero tampoco era una respuesta cobarde. La reina Nixara, observando desde su trono, sintió una chispa de respeto crecer en su interior. Y Lyra, por su parte, no pudo evitar una pequeña sonrisa que rápidamente ocultó tras su mano. Las preguntas continuaron, y Daniel respondió con honestidad cada vez que no sabía algo, pero también compartió, cuando podía, comparaciones con la historia humana que sorprendieron a la corte por su profundidad. Al final del ritual, había cruzado la plataforma completa sin caer y sin fingir un conocimiento que no tenía. Kaelin, furioso por dentro, pero manteniendo una expresión neutral, se acercó a felicitarlo frente a la corte, como exigía la tradición, aunque sus palabras sonaron huecas. «Una demostración interesante», dijo, apretando los dientes. «Veamos cuánto dura esa valentía». Después de la ceremonia, cuando la multitud comenzó a dispersarse, Lyra encontró a Daniel junto a una de las fuentes de energía que decoraban el patio exterior, todavía recuperando el aliento después de la tensión del ritual. «No tenías que aceptar ese desafío», le dijo, acercándose con cautela. Sabía que era una trampa de Kaelin desde el momento en que lo propuso. «Lo imaginé también», respondió Daniel, secándose el sudor de la frente con la manga. «Pero si me hubiera negado, habría confirmado exactamente lo que él quería que todos pensaran, que soy un extraño sin nada que ofrecer a tu pueblo». «¿Y no te preocupaba caer?» La plataforma estaba suspendida sobre un abismo real. No era solo simbólico. Daniel sonrió, encogiéndose de hombros con una calma que sorprendió a Lyra. «En la Tierra, antes de convertirme en ingeniero de naves espaciales, entrené durante años en simulaciones de gravedad reducida. Aprendí que el miedo a caer es más peligroso que la caída misma, porque paraliza el cuerpo en el peor momento posible. Simplemente dejé que mi entrenamiento hablara por mí». Y Lyra lo observó con una curiosidad renovada, como si estuviera descubriendo capas de aquel humano que los informes oficiales jamás habrían podido describir. «Cuéntame más sobre tu mundo», pidió de pronto, sorprendiéndose a sí misma por el interés genuino en su propia voz. «Todos aquí hablan de los humanos como una curiosidad política, pero nadie me ha preguntado realmente cómo es vivir allí». Caminaron juntos hasta un mirador cercano, desde donde podía verse la extensión completa de la capital de Shelara, con sus torres plateadas reflejando la luz de las dos lunas. Daniel le habló de su infancia en una pequeña ciudad costera, de las tormentas que llegaban desde el océano cada primavera, y de cómo, siendo apenas un niño, había pasado noches enteras observando las estrellas con un telescopio construido por su propio padre, soñando con un día caminar entre ellas. «Mi hermana menor, Megan, siempre decía que yo perseguía imposibles», contó Daniel, con una sonrisa nostálgica. «Cuando le conté que había sido seleccionado para esta misión, lo primero que me dijo fue que finalmente lo había logrado». «¿Y qué piensas tú?», preguntó Lyra. «¿Consideras esto un imposible que finalmente alcanzaste?»
Daniel se quedó pensativo un momento, observando el horizonte plateado de aquel mundo tan distinto al suyo. Pensaba que sí, hasta hace poco. Ahora empiezo a pensar que apenas estoy comenzando algo mucho más grande de lo que imaginaba cuando subí a esa nave. Y Lyra no respondió de inmediato, pero por primera vez desde que todo aquello había comenzado, sintió que el peso de la obligación se aligeraba un poco, reemplazado por algo parecido a la curiosidad genuina, quizás incluso al asombro. Esa noche, mientras Daniel regresaba a sus habitaciones asignadas dentro del palacio, Kevin lo esperaba con una expresión seria. «Daniel, algo no está bien. Encontré marcas extrañas cerca de los sistemas de energía de nuestra nave. Alguien intentó manipular los controles». Daniel sintió que la calma que había logrado mantener durante el día se desvanecía de golpe. «¿Crees que fue Kaylen?» «No tengo pruebas, pero después de lo de hoy, no me sorprendería». Decidieron revisar la nave juntos esa misma noche, acompañados por 2 guardias reales asignados por la propia reina para su protección. Al llegar a la sala de control, encontraron los paneles abiertos y varios cables cortados con precisión quirúrgica, como si alguien hubiera intentado sabotear los sistemas de soporte vital sin dejar rastro evidente. «Esto no fue un accidente», murmuró Kevin, examinando los daños. De pronto, las luces de la sala parpadearon y se apagaron por completo. En la oscuridad, Daniel escuchó pasos acercándose, rápidos y decididos. Uno de los guardias reales encendió su arma de energía, iluminando brevemente la habitación y revelando 2 figuras encapuchadas que se abalanzaban hacia ellos desde las sombras. El primer atacante saltó directo hacia Daniel, y solo su instinto, entrenado durante años de simulaciones de emergencia, le permitió esquivar el golpe por centímetros. El guardia real logró interceptar al segundo atacante, forcejeando en la oscuridad mientras Kevin buscaba desesperadamente el panel de emergencia para restaurar la energía. «¡Kevin! ¡Las luces!», gritó Daniel, sujetando el brazo de su atacante y usando su propio peso para desequilibrarlo contra la pared. Justo cuando las luces regresaron, iluminando la escena, el atacante que forcejeaba con Daniel se liberó de un tirón y desapareció por un conducto de mantenimiento antes de que nadie pudiera detenerlo, dejando atrás solo un símbolo grabado en un pequeño medallón caído en el suelo, el emblema de la casa Draven. La reina Nyxara convocó una reunión de emergencia esa misma noche. Cuando le mostraron el medallón con el emblema de la casa Draven, su expresión se mantuvo serena, pero sus manos se cerraron en puños sobre los brazos del trono. «Esto no puede quedar sin respuesta», dijo el capitán de la Guardia Real. «Tenemos pruebas suficientes para arrestar a Lord Kaylen esta misma noche». «No», respondió la reina, para sorpresa de todos. «Un arresto sin pruebas irrefutables solo le daría a Kaylen la oportunidad de presentarse como víctima ante los demás nobles. Necesitamos algo más que un medallón caído. Necesitamos vigilarlo, pacientemente, hasta que cometa un error que no pueda negar». Daniel, presente en la reunión por primera vez como invitado directo de la reina, habló con cautela. «Majestad, con todo respeto, mientras esperamos ese error, mi vida y la de mi equipo pueden estar en peligro constante». «Lo sé, y por eso duplicaré tu protección personal», respondió Nyxara. «Pero quiero que entiendas algo, Daniel Brooks. En este palacio, la paciencia salva más vidas que la furia». Y Lyra, sentada junto a su madre, observaba a Daniel con una expresión difícil de descifrar. Después del ataque, algo en ella había cambiado. Ya no lo veía únicamente como una solución política impuesta por su madre, sino como alguien que había arriesgado su vida sin quejarse, sin exigir nada a cambio. Esa misma noche, después de que terminara la reunión, Lyra buscó a Daniel en los jardines, donde él solía caminar cuando no podía dormir. «Escuché lo que pasó», dijo ella, acercándose despacio. «¿Estás bien?» «Estoy vivo, que ya es más de lo que esperaba hace unas horas», respondió Daniel, con una sonrisa cansada. «Podrías haberte ido. Podrías pedirle a tu embajador que cancelara todo esto y regresara a tu planeta, lejos de nuestros problemas». «Podría», admitió Daniel, «pero no lo he hecho. Y no es solo por la misión, Lyra.
Es porque, extrañamente, en medio de todo este caos, empiezo a sentir que aquí hay algo que vale la pena proteger. Y Lyra bajó la mirada, sin saber qué responder. Por primera vez desde que todo aquello había comenzado, no sintió el peso de la obligación, sino una calidez incómoda y desconocida, que no supo cómo nombrar. Los días siguientes transcurrieron entre preparativos. La reina Nyxara, decidida a avanzar con el plan a pesar del peligro, anunció formalmente el compromiso entre la princesa Ylira y Daniel Brooks. La noticia se extendió rápidamente por todo el planeta, dividiendo opiniones entre quienes veían la unión como un símbolo de esperanza y quienes la consideraban una traición a la pureza de la sangre real. Mientras tanto, el sanador Selin Vantor trabajaba día y noche junto a la doctora humana Laura Bennett, enviada especialmente desde la nave Odisea para colaborar en los estudios médicos. Ambos científicos, de especies completamente distintas, encontraron en la investigación un lenguaje común que trascendía las diferencias biológicas. Los resultados son fascinantes, explicó Laura durante una reunión con la reina. La estructura genética de su especie y la nuestra comparten un patrón base sorprendentemente similar, como si ambas hubieran evolucionado, siguiendo principios parecidos, aunque en mundos distintos. Sin embargo, existen bloqueos específicos en el material genético de la princesa que impiden cualquier proceso reproductivo natural, ya sea con un Shelthari o con un humano. Entonces, ¿la unión no serviría de nada?, preguntó la reina, con una nota de decepción que intentó ocultar. No necesariamente, intervino Selin. Nuestros estudios más recientes muestran que esos bloqueos genéticos parecen estar relacionados con el aislamiento evolutivo de nuestra especie durante los últimos siglos. La introducción de material genético humano, completamente distinto pero compatible en su base, podría en teoría reactivar procesos que llevan generaciones dormidos. Es solo una teoría, Majestad. No podemos prometer resultados. Comprendo, dijo Nyxara, después de un largo silencio. Pero una teoría con esperanza vale más que una certeza sin ella. Cuando le explicaron esto a Ylira, ella escuchó con atención, procesando cada palabra. Entonces todo esto podría ser en vano, dijo finalmente, con la voz quebrada por primera vez desde que había comenzado aquella historia. Podría casarme, podría intentarlo todo, y aún así jamás tener hijos. Es una posibilidad real, admitió Selin, sin suavizar la verdad. Pero también existe una posibilidad real de lo contrario. Ylira buscó a Daniel esa noche, encontrándolo en el taller donde ayudaba a Kevin a reparar los daños causados por el sabotaje. ¿Sabías todo esto?, le preguntó, sin rodeos. ¿Sabías que quizás nunca podamos tener hijos, incluso si nos casamos? Daniel dejó a un lado las herramientas y la miró directamente. Lo sabía. El embajador me lo explicó desde el principio, antes de que yo aceptara conocerte. ¿Y aún así aceptaste? Sí, porque desde el principio entendí que esto no podía tratarse solo de un posible heredero. Si eso fuera lo único importante, cualquier solución científica serviría, no haría falta un matrimonio real entre dos personas. Acepté porque quería conocerte, Ylira, sin importar lo que la ciencia decidiera después. Ylira sintió que algo dentro de ella se aflojaba, como una tensión que había cargado durante toda su vida sin saber que existía. Todos a mi alrededor me ven como un problema que resolver, una línea de sangre que salvar. Tú eres el primero que parece verme simplemente como Ylira. Porque eso es lo único que me importa, respondió Daniel, acercándose. Lo demás, lo resolveremos juntos, sea cual sea el resultado. Por primera vez, Ylira no apartó la mirada, ni buscó una respuesta fría que mantener las distancias. En cambio, dejó que el silencio entre ambos dijera lo que las palabras todavía no se atrevían a expresar del todo. La boda se celebró 3 semanas después, en una ceremonia que combinó las tradiciones de ambos mundos. El gran salón del palacio fue decorado con flores plateadas de Shelara, entrelazadas con banderas terrestres, traídas especialmente desde la nave Odisea. Nobles Sheltari, vestidos con sus túnicas ceremoniales, se sentaron junto a la tripulación humana,
vestida con sus uniformes de gala. La reina Nexara presidió la ceremonia con una mezcla de orgullo y nerviosismo que pocas veces había mostrado en público. El embajador Chris Turner, representando formalmente a la Tierra, entregó a Daniel como testigo oficial de la unión entre ambos mundos. Cuando Illyra caminó hacia el altar, vestida con una túnica plateada que parecía tejida con hilos de luz estelar, Daniel sintió que el nerviosismo de las últimas semanas se transformaba en algo parecido a la certeza. ¿Prometes proteger, respetar y acompañar a la princesa Illyra, sin importar lo que el destino les depare?, preguntó el sanador Selin, encargado de oficiar la ceremonia según la tradición real. «Lo prometo», respondió Daniel, con voz firme. «¿Y tú, princesa Illyra, prometes lo mismo hacia Daniel Brooks, aceptándolo como tu compañero ante Shelara y ante la tierra?» Illyra miró a Daniel, y por primera vez desde que todo había comenzado, sonrió sin ninguna reserva. «Lo prometo», dijo, y su voz no tembló en absoluto. La multitud estalló en aplausos, mezclando las costumbres de ambos pueblos, los Shelthari golpeando suavemente el suelo con sus bastones ceremoniales, y los humanos aplaudiendo con la emoción propia de una boda terrestre. Sin embargo, entre la multitud, Lord Cailan Draven aplaudía con una sonrisa forzada, mientras calculaba en silencio su próximo movimiento. Sabía que un ataque directo ya no funcionaría. La seguridad alrededor de Daniel se había reforzado considerablemente después del incidente en la nave. Necesitaría paciencia y un plan mucho más elaborado. El banquete que siguió a la ceremonia se extendió hasta bien entrada la noche, combinando platillos tradicionales de Shelara, preparados con ingredientes cultivados bajo la luz artificial de los invernaderos reales, junto a recetas terrestres que la tripulación de la nave Odisea había traído especialmente para la ocasión. Kevin, sentado junto al embajador Chris Turner, probó por primera vez un plato local hecho a base de una fruta plateada de sabor intenso, y su expresión de sorpresa provocó risas genuinas entre los nobles cercanos. «Esto sabe a fuego líquido», murmuró, buscando desesperadamente algo de beber, mientras la doctora Laura Bennett le alcanzaba un vaso de agua conteniendo apenas la risa. «Es una especialidad reservada para las celebraciones más importantes», explicó uno de los nobles, con una sonrisa divertida. «Se dice que quien la disfruta sin quejarse, demuestra fortaleza de espíritu. Entonces, supongo que acabo de fallar esa prueba en particular», respondió Kevin, arrancando más carcajadas de la mesa. En el centro del salón, Daniel e Illyra compartieron el primer baile ceremonial, una danza lenta que combinaba pasos tradicionales de Shelara con la música suave que el propio Daniel había sugerido incorporar, una pieza clásica terrestre que su madre solía tararear cuando él era niño. Illyra, aunque desconocía por completo aquellos pasos humanos, se dejó guiar con una confianza que sorprendió a los presentes. «Nunca había bailado algo así», admitió ella, con las mejillas ligeramente iluminadas por un rubor plateado apenas perceptible. «Yo tampoco había bailado nada parecido a lo que ustedes acostumbran», respondió Daniel, riendo suavemente. «Supongo que estamos aprendiendo juntos, paso a paso». La reina Nixara observaba la escena desde su lugar en la mesa principal, con una expresión de orgullo que rara vez permitía mostrar en público. A su lado, el sanador Selin Vanter levantó su copa discretamente. «Después de tantos años sirviendo a esta familia, Majestad, jamás pensé que vería un día como este». «Ni yo, viejo amigo», respondió Nixara, sin apartar la mirada de su hija, «pero me alegra profundamente haberme equivocado en mis peores temores». Ya avanzada la noche, cuando la mayoría de los invitados humanos se habían retirado hacia sus habitaciones asignadas, y los nobles Sheltari conversaban en pequeños grupos dispersos por el salón, Illyra se acercó a Daniel, quien observaba en silencio las estrellas a través de uno de los amplios ventanales del palacio. «¿En qué piensas?», preguntó ella, apoyándose junto a él. «En que hace apenas unos meses estaba revisando cables en una nave, sin idea de que terminaría aquí, casado con una princesa de otro planeta, en medio de conspiraciones palaciegas. La vida tiene una forma extraña de sorprender a la gente».
Y Lyra rió suavemente. Un sonido que Daniel había llegado a apreciar profundamente en las últimas semanas. Bienvenido a Shelara, entonces. Espero que la sorpresa valga la pena. Ya lo está valiendo, respondió Daniel, mirándola directamente. Más de lo que jamás hubiera imaginado. Las semanas posteriores a la boda transcurrieron con una calma engañosa. Daniel se instaló oficialmente en el palacio, dividiendo su tiempo entre sus responsabilidades como enlace humano y el tiempo que pasaba conociendo mejor a Lyra, cuya actitud hacia él había cambiado profundamente desde el día de la ceremonia. Sin embargo, no todo era tranquilidad. La salud de Lyra comenzó a deteriorarse de forma sutil, pero constante. Episodios de fatiga extrema, seguidos de breves desmayos, se volvieron cada vez más frecuentes. Selin Vantor y Laura Bennett trabajaban sin descanso, tratando de identificar la causa exacta, mientras la reina Nixara observaba con creciente preocupación. La enfermedad avanza más rápido de lo que anticipábamos, confesó Selin durante una reunión privada con la reina. Los tratamientos actuales solo están retrasando lo inevitable, Majestad. Necesitamos una solución definitiva, y pronto. ¿Qué tan pronto?, preguntó Nixara, con la voz apenas controlada. Semanas, quizás pocos meses. No puedo darle una cifra exacta. Cuando Daniel se enteró de la gravedad real de la situación, no dudó ni un segundo en ir a buscar a Lyra. La encontró sentada junto a la ventana de su habitación, mirando hacia el cielo estrellado, con una expresión distante. Me enteré de lo que dijo Selin, dijo Daniel, sentándose a su lado. ¿Por qué no me lo dijiste tú misma? Porque no quería que sintieras que te casaste con alguien que se está muriendo, respondió Lyra, sin mirarlo. No quería que la lástima reemplazara lo que sea que estuviera empezando a crecer entre nosotros. Daniel tomó su mano con suavidad. Lyra, escúchame bien. No me casé contigo por lástima, y no voy a quedarme a tu lado por lástima tampoco. Si el tiempo que tenemos juntos es corto, entonces vamos a vivirlo con la mayor intensidad posible. Y si hay aunque sea una pequeña posibilidad de encontrar una cura, la vamos a buscar juntos, hasta el final. Lyra finalmente lo miró, con los ojos brillantes de una emoción que ya no intentaba esconder. ¿Por qué eres así?, preguntó, casi en un susurro. ¿Por qué los humanos luchan tanto por cosas que parecen imposibles? Porque a veces, lo imposible solo necesita a alguien dispuesto a intentarlo de todas formas, respondió Daniel, acercando su frente a la de ella. Esa noche, mientras las dos lunas de Shelara se alzaban sobre el horizonte, Lyra sintió, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba enfrentando su destino sola. El Festival de la Cosecha Estelar era una de las celebraciones más importantes de Shelara, un evento que reunía a nobles y ciudadanos comunes en la plaza principal para conmemorar el ciclo de las dos lunas. La reina Nixara decidió que sería el momento perfecto para presentar públicamente a Daniel como parte oficial de la familia real, un gesto simbólico que buscaba consolidar la alianza ante todo el pueblo. Lord Kaelin Draven vio en ese festival la oportunidad que había estado esperando. La seguridad durante el festival siempre es más relajada, explicó a su círculo cercano de conspiradores, reunido en secreto en una de sus propiedades alejadas de la capital, miles de personas, cientos de accesos, decenas de distracciones. Es el momento perfecto para actuar. ¿Qué planea, mi señor?, preguntó Tarek, su guardia de mayor confianza. No podemos eliminar al humano directamente sin generar sospechas inmediatas sobre nosotros. Pero si logramos capturar a la princesa durante el caos del festival y la mantenemos oculta el tiempo suficiente, podremos negociar desde una posición de fuerza. Quizás hasta logremos que renuncie a esta unión ridícula a cambio de su libertad. ¿Y si algo sale mal? Entonces aseguraos de que no haya testigos capaces de identificarnos. El día del festival llegó con un cielo despejado, y ambas lunas visibles incluso durante las horas de luz. Un fenómeno considerado de buena fortuna por los habitantes de Shelara. La plaza principal se llenó de música, luces flotantes y aromas de comida tradicional, mientras la familia real hacía su aparición desde el balcón principal del palacio.
Daniel, vestido con una versión moderna de las túnicas ceremoniales de Shelara, combinada con detalles de su uniforme terrestre, saludó a la multitud junto a Ilira, sintiendo una calidez genuina en la recepción del pueblo, contrastando fuertemente con la frialdad inicial de los nobles. Después de los discursos protocolarios, la tradición marcaba que la familia real debía caminar entre la multitud, mezclándose brevemente con la gente antes de regresar al palacio para el banquete oficial. Fue durante ese recorrido, en un momento en que la multitud se volvió más densa cerca de una de las fuentes centrales, que el plan de Kaylen se puso en marcha. Un grupo de hombres disfrazados de artistas callejeros, portando máscaras tradicionales del festival, comenzó a moverse estratégicamente alrededor de la comitiva real. Kevin, que caminaba cerca de Daniel como parte del equipo de seguridad humano, notó algo extraño en sus movimientos. Daniel, esos hombres no se están moviendo como el resto de la multitud, murmuró, alertando discretamente a los guardias reales cercanos. Fue demasiado tarde para detenerlos por completo. En cuestión de segundos, dos de los hombres enmascarados se abalanzaron hacia Ilira, mientras otros dos creaban una distracción, lanzando pequeños dispositivos de humo que sembraron confusión inmediata entre la multitud. ¡Ilira!, gritó Daniel, empujándose entre la gente para llegar hasta ella. Uno de los atacantes logró sujetar el brazo de la princesa, arrastrándola hacia un callejón lateral, mientras el humo dificultaba la visión de los guardias. Daniel, guiado por puro instinto, se lanzó a través del humo, chocando contra el atacante con todo el peso de su cuerpo y logrando que soltara a Ilira. «¡Corre hacia el palacio!», le gritó a ella, mientras forcejeaba con el hombre enmascarado. Pero Ilira, lejos de huir, giró y golpeó con fuerza el rostro del segundo atacante, que intentaba sujetarla nuevamente, sorprendiendo a todos con una determinación que pocos esperaban de ella. «No pienso correr mientras tú luchas por mí», dijo, colocándose espalda con espalda junto a Daniel, mientras más guardias reales llegaban finalmente al lugar, disipando el humo con dispositivos de ventilación de emergencia. Los atacantes, viendo que su plan se desmoronaba, intentaron huir, pero los guardias lograron capturar a dos de ellos antes de que escaparan por completo. Los interrogatorios posteriores, dirigidos personalmente por el capitán de la Guardia Real, revelaron rápidamente la conexión con Lord Kaylen Draven, aunque él lo negó todo con indignación fingida ante la corte. «Esto es una difamación», protestó Kaylen ante la reina, rodeado de los nobles que aún dudaban de su culpabilidad. «Cualquiera pudo haber pagado a esos hombres para incriminarme». La reina Nixara, sin embargo, ya no necesitaba más pruebas para actuar. Con el respaldo de los capturados y las evidencias reunidas durante semanas de vigilancia discreta, ordenó el arresto inmediato de Lord Kaylen y la confiscación de sus propiedades, mientras la investigación continuaba para identificar a todos sus cómplices restantes. «Esto no termina aquí, Majestad», dijo Kaylen mientras los guardias lo escoltaban fuera del salón, con una mirada cargada de odio dirigida hacia Daniel. «Hay más personas que comparten mis ideas de las que usted imagina». Aquella advertencia quedó flotando en el aire, como una amenaza sin resolver, un recordatorio de que la victoria, aunque significativa, no era definitiva. La noticia del intento de secuestro llegó rápidamente hasta la Tierra, generando una reunión de emergencia dentro del Consejo Interplanetario Humano. El embajador Chris Turner, obligado a reportar los detalles completos del incidente, enfrentó preguntas difíciles de varios delegados, preocupados por la seguridad de la misión. «Recomiendo formalmente que consideremos retirar a nuestro personal de Shelara hasta que la situación política se estabilice por completo», propuso uno de los delegados durante la videoconferencia, transmitida a través de la gran distancia que separaba ambos mundos, con apenas segundos de retraso, gracias a la tecnología de comunicación cuántica compartida entre ambos gobiernos. «Con todo respeto», intervino Chris Turner, «retirarnos ahora enviaría exactamente el mensaje equivocado, tanto a nuestros aliados dentro de la corte de Shelara como a quienes buscan sabotear esta alianza. Además, el propio Daniel Brooks ha dejado claro que no desea abandonar su compromiso».
Cuando le preguntaron directamente a Daniel, a través de una transmisión privada organizada esa misma semana, su respuesta fue inmediata y sin dudas. Entiendo las preocupaciones del Consejo, y agradezco que se preocupen por mi seguridad. Pero no voy a abandonar a Illyra ni a esta alianza, por miedo a lo que un grupo de conspiradores todavía pueda intentar. Si retrocedemos ahora, les estaremos enseñando a quienes se oponen a esta unión que la violencia funciona. Y eso es precisamente lo que no podemos permitir. Su firmeza, transmitida y discutida ampliamente entre los delegados humanos, terminó inclinando la balanza a favor de mantener e incluso reforzar la presencia humana en Shelara, enviando además un pequeño contingente adicional de especialistas en seguridad para colaborar directamente con la Guardia Real. Esa misma noche, después de que la conmoción del festival se calmara, Illyra comenzó a sentirse extrañamente indispuesta, con un malestar diferente a los episodios de fatiga que había sufrido en semanas anteriores. Preocupado, Daniel la llevó de inmediato a la sala médica, donde Celine Vantor y Laura Bennett realizaron una revisión completa. Los resultados tardaron casi 2 horas en procesarse. Cuando finalmente aparecieron en las pantallas médicas, tanto Celine como Laura se quedaron en silencio, revisando los datos una y otra vez, como si no pudieran creer lo que veían. «Esto no es posible», murmuró Celine, más para sí mismo que para los demás presentes. «¿Qué pasa?», preguntó Daniel, con el corazón acelerado. «¿Es grave?». Laura Bennett levantó la mirada, con una expresión que mezclaba incredulidad y una alegría contenida. No es un empeoramiento de su condición, todo lo contrario. Los marcadores genéticos que antes mostraban bloqueos reproductivos completos han comenzado a activarse de forma espontánea en las últimas semanas, y los niveles hormonales de la princesa muestran patrones que solo pueden significar una cosa. ¿Cuál cosa?, preguntó Illyra, incorporándose en la camilla médica, con el rostro pálido por la expectativa. Celine Vantor tomó aire antes de responder, casi sin poder creer sus propias palabras. «Princesa Illyra, está usted embarazada». El silencio que siguió fue absoluto. Daniel sintió que las piernas apenas lo sostenían, mientras Illyra llevaba una mano temblorosa hacia su propio vientre, como si necesitara confirmar físicamente lo que acababa de escuchar. «Eso es imposible», susurró ella finalmente. «Todos ustedes me dijeron que mi cuerpo no podía». «Lo sé, y por eso mismo estamos tan sorprendidos», dijo Laura, revisando nuevamente los datos. «Mi teoría, y la del Dr. Vantor, es que la introducción del material genético humano, combinada con algún factor emocional o fisiológico, que aún no comprendemos del todo, logró reactivar procesos reproductivos que llevaban generaciones completamente dormidos en su especie. Es, sinceramente, el descubrimiento científico más importante que he presenciado en toda mi carrera». Cuando le llevaron la noticia a la reina Nixara, ella permaneció en silencio durante varios segundos, procesando algo que ni en sus momentos de mayor esperanza se había atrevido a creer completamente posible. «Mi hija va a tener un hijo», dijo finalmente, con la voz quebrada por una emoción que pocas veces había mostrado en público. «Después de todo, después de tanto miedo y tanta incertidumbre, va a tener un hijo». La noticia, mantenida en secreto durante los primeros días por precaución médica, finalmente se anunció oficialmente al pueblo de Shelara semanas después, cuando los médicos confirmaron que el embarazo avanzaba de forma estable. La celebración que siguió superó incluso al Festival de la Cosecha Estelar, con ciudadanos de todo el planeta uniéndose en una demostración de alegría que trascendía las divisiones entre nobles y humanos. Sin embargo, no todos celebraban. En una prisión de máxima seguridad, donde Lord Cailan esperaba su juicio formal, la noticia del embarazo llegó como un golpe devastador a sus planes. «Si ese niño nace», dijo a uno de sus antiguos aliados que aún conservaba cierta libertad de movimiento, durante una visita autorizada bajo estrictas condiciones, cualquier posibilidad de que la corona vuelva a manos de una familia noble tradicional desaparece para siempre. No podemos permitir que ese niño llegue a nacer con vida. Su aliado, un noble menor llamado Doran,
palideció ante la magnitud de lo que se le pedía. Mi señor, eso cruzaría una línea que hasta ahora habíamos evitado. La línea ya la cruzamos hace tiempo, Doran. Solo que ahora la apuesta es mucho más alta. Reúne a los que quedan leales a nuestra causa. Necesitamos actuar antes de que ese niño nazca, mientras la seguridad real todavía subestima cuánto estamos dispuestos a arriesgar. Mientras tanto, en el palacio, ajenos por el momento a la nueva conspiración que comenzaba a gestarse, Daniel e Ylira disfrutaban de un raro momento de calma, sentados juntos en los jardines reales, bajo la luz de las 2 lunas. «Nunca imaginé este momento», dijo Ylira, apoyando una mano sobre su vientre. «Pasé tantos años aceptando que jamás sería madre, que ahora todo esto se siente como un sueño del que temo despertar». «No es un sueño», respondió Daniel, cubriendo su mano con la suya. «Es real, Ylira, y vamos a protegerlo, sin importar lo que aún tengamos que enfrentar». Ylira lo miró, con una mezcla de esperanza y un miedo persistente que no lograba desaparecer del todo. Kaelin dijo que esto no terminaba ahí. «Me preocupa que tuviera razón». Daniel apretó suavemente su mano, con una determinación tranquila reflejada en sus ojos. «Entonces estaremos listos para lo que venga, juntos». Los meses siguientes transcurrieron bajo una vigilancia reforzada, como nunca antes se había visto en el palacio. La reina Nyxara, decidida a no repetir los errores del pasado, ordenó que cada rincón de la residencia real fuera revisado constantemente, y que la seguridad alrededor de Ylira se multiplicara sin excepciones. Daniel, por su parte, apenas se separaba de ella, acompañándola incluso durante las revisiones médicas rutinarias con Selin Vantor y Laura Bennett. El embarazo, sin embargo, resultó ser más complejo de lo que cualquiera había anticipado. Los estudios revelaron que Ylira esperaba no 1, sino 2 bebés, un fenómeno que sorprendió incluso a los médicos más experimentados de Shelara. «Gemelos Sensel», explicó Laura durante una revisión, mostrando las imágenes en la pantalla médica. «Y lo más fascinante es que cada uno parece estar desarrollando características genéticas distintas. Uno muestra rasgos predominantemente Exeltari, mientras que el otro presenta una mezcla más equilibrada entre ambas especies». «¿Eso representa algún peligro?», preguntó Ylira, con la mano protectora sobre su vientre. «No necesariamente un peligro», respondió Selin, «pero sí una situación sin precedentes, que requerirá una supervisión médica constante durante lo que resta del embarazo». Mientras tanto, en las sombras del planeta, Lord Kaelin Draven, aún encerrado pero con ciertos privilegios negociados a través de su influencia previa, continuaba orquestando su plan a través de mensajes cifrados que lograba enviar mediante contactos de confianza. Doran, cada vez más nervioso pero atrapado en las promesas hechas anteriormente, reunió a un pequeño grupo de nobles descontentos y guardias corruptos dispuestos a un último intento desesperado. «El nacimiento está programado para dentro de 2 semanas en el ala médica del palacio», informó Doran durante una reunión secreta, celebrada en un almacén abandonado en las afueras de la capital. «La seguridad será máxima durante el parto en sí, pero los días previos, mientras trasladan a la princesa entre revisiones, representan nuestra única oportunidad». «¿Qué exactamente propones?», preguntó uno de los guardias corruptos, con evidente nerviosismo. «Un ataque directo durante uno de los traslados médicos. Rápido, silencioso, sin dejar espacio para que la seguridad reaccione a tiempo». Lo que Doran y su grupo no sabían era que uno de los guardias reunidos aquella noche, un joven llamado Ethan Cole, había sido colocado deliberadamente entre los conspiradores por el propio capitán de la Guardia Real, como parte de una operación encubierta iniciada semanas atrás tras la advertencia de Kaelin. Ethan, manteniendo una calma extraordinaria, memorizó cada detalle del plan antes de retirarse discretamente para informar a sus superiores. «Tienen planeado atacar durante el traslado del próximo miércoles», informó Ethan al capitán de la guardia esa misma noche. «Aproximadamente 15 personas involucradas, incluyendo a Doran
y al menos 3 guardias corruptos dentro del propio palacio. El capitán llevó la información de inmediato ante la reina Nixara, quien convocó una reunión urgente con Daniel, Selene y los líderes de seguridad, tanto Sheltari como humanos. Podemos cancelar el traslado y reforzar la vigilancia únicamente dentro del palacio, sugirió uno de los ministros presentes. O podemos usar esta información a nuestro favor, intervino Daniel, con una idea formándose rápidamente en su mente. Si sabemos exactamente cuándo y cómo planean atacar, podemos prepararnos para recibirlos en nuestros términos, en lugar de simplemente escondernos. La reina lo miró con atención, considerando la propuesta. ¿Qué tienes en mente, Daniel? Un señuelo. Trasladamos a alguien vestido como la princesa en el vehículo médico habitual, mientras Illyra permanece segura dentro del palacio, bajo la apariencia de una revisión rutinaria interna. Cuando ataquen el vehículo señuelo, nuestras fuerzas estarán preparadas para capturarlos a todos, sin poner en riesgo real a Illyra ni a los bebés. El plan, aunque arriesgado, fue aprobado tras una cuidadosa planificación durante los días siguientes. El capitán Ryan Sanders, junto con un equipo mixto de guardias reales y personal de seguridad humano de la nave Odisea, se encargó de coordinar cada detalle, asegurándose de que ningún conspirador sospechara nada fuera de lo común. El miércoles llegó con una tensión palpable en el ambiente, aunque disimulada cuidadosamente ante los ojos del resto del palacio. El vehículo médico partió a la hora habitual, con una guardia real entrenada especialmente para imitar los movimientos y la postura de la princesa, cubierta completamente por las vestimentas médicas tradicionales. El ataque ocurrió exactamente donde Ethan había advertido, en una curva estrecha del camino que conectaba el palacio con el ala médica externa. Varios vehículos aparecieron repentinamente, bloqueando el paso, mientras hombres armados con dispositivos de aturdimiento rodeaban el vehículo señuelo. Sin embargo, en cuanto los conspiradores se acercaron lo suficiente, las fuerzas de seguridad ocultas en los vehículos cercanos revelaron su posición, rodeando completamente a los atacantes antes de que pudieran reaccionar. Doran, al ver la trampa cerrarse a su alrededor, intentó huir a pie, pero fue interceptado rápidamente por el propio Ethan Cole, quien lo derribó sin causarle daño grave antes de entregarlo a las autoridades reales. Todo terminó, Doran, dijo Ethan, mientras aseguraba sus manos. Ya no hay ningún plan que puedas salvar. En cuestión de minutos, todos los implicados fueron capturados, sin que se produjera ninguna lesión grave entre las fuerzas de seguridad ni entre los propios conspiradores, gracias a la planificación meticulosa y a la ventaja de la información previa. Cuando le informaron a Lord Cailan, en su celda, sobre el fracaso completo de su último intento, algo en su expresión finalmente se quebró, comprendiendo que no quedaba ningún camino posible hacia sus antiguas ambiciones. Con la amenaza definitivamente neutralizada, el palacio pudo finalmente concentrarse por completo en lo que realmente importaba. Los días siguientes transcurrieron con una tranquilidad que Illyra apenas recordaba haber sentido en toda su vida, sin la sombra constante de la conspiración pendiendo sobre su cabeza. 2 semanas después, tal como estaba programado, comenzó el parto. La sala médica del palacio se llenó de un movimiento organizado y silencioso, mientras Selene Vantor y Laura Bennett trabajaban codo a codo, combinando técnicas médicas de ambos mundos para asegurar el proceso más seguro posible. Daniel permaneció junto a Illyra durante todo el proceso, sosteniendo su mano con firmeza mientras ella enfrentaba, con una fuerza que sorprendió incluso a los médicos más experimentados, las largas horas del parto. «Ya casi, princesa», animaba Laura, monitoreando constantemente los signos vitales de ambos bebés. «Está haciendo un trabajo extraordinario». Fuera de la sala médica, la reina Nixara caminaba de un lado a otro, incapaz de sentarse tranquila, a pesar de la compostura que había mantenido durante toda su vida pública. Kevin, sentado cerca junto al embajador Chris Turner, intentaba distraerla con comentarios ligeros que apenas lograban aliviar la tensión del momento. Finalmente,
Después de varias horas, un llanto agudo rompió el silencio expectante que reinaba fuera de la sala. Momentos después, un segundo llanto se unió al primero, confirmando lo que todos esperaban. Cuando finalmente permitieron la entrada a la reina, encontró a Illyra recostada, agotada pero radiante, sosteniendo en cada brazo a uno de los recién nacidos. Daniel, de pie junto a ella, tenía los ojos llenos de lágrimas que no intentaba ocultar. «Majestad», dijo Selene, acercándose con una sonrisa cansada pero genuina, «le presento a sus nietos». Nyxara se acercó despacio, casi con miedo de que aquel momento pudiera desvanecerse si se movía demasiado rápido. El primero de los bebés tenía la piel de un tono plateado suave, similar al de Illyra, pero con ojos de un color cálido, marrón oscuro, heredados claramente de Daniel. El segundo, en cambio, tenía un tono de piel más cercano al humano, aunque con un leve brillo plateado apenas perceptible bajo ciertas luces, y ojos que combinaban ambos mundos en un tono dorado poco común incluso entre los Sheltari. «Son hermosos», susurró la reina, con la voz quebrada por una emoción que no intentó disimular. «Después de todo este tiempo temiendo que nuestra línea desapareciera para siempre, jamás esperé vivir para ver este momento». «Ninguno de nosotros lo esperaba, madre», dijo Illyra sonriendo mientras acomodaba a los bebés entre sus brazos. «Pero aquí están». Daniel se inclinó, besando suavemente la frente de Illyra, antes de mirar a sus dos hijos con una mezcla de asombro y orgullo que ninguna palabra podría describir completamente. «¿Ya pensaron en nombres?», preguntó la reina, secándose discretamente las lágrimas. Illyra y Daniel intercambiaron una mirada cómplice antes de responder juntos. «El primero será Selene, en honor a las tradiciones de Shelara», dijo Illyra. «Y el segundo será Ethan», añadió Daniel, «en honor a alguien que, sin buscar ningún reconocimiento, ayudó a proteger a toda nuestra familia cuando más lo necesitábamos». Cuando le informaron al joven guardia sobre el honor concedido, éste apenas pudo articular palabra, limitándose a inclinar la cabeza con una humildad genuina ante la familia real. La noticia del nacimiento se extendió por todo Shelara con una velocidad asombrosa, y lo que siguió fue una celebración que trascendió cualquier festividad anterior en la historia del planeta. Ciudadanos Sheltari y la creciente comunidad humana residente en la capital se unieron en las calles, celebrando no solo el nacimiento de dos herederos, sino el símbolo viviente de que dos mundos completamente distintos podían, después de todo, construir algo hermoso juntos. Lord Cailan Draven, informado del nacimiento desde su celda, permaneció en silencio durante largo rato, contemplando finalmente la magnitud completa de su derrota. Fue juzgado semanas después junto a sus cómplices restantes. Y aunque la reina, en un gesto de clemencia que sorprendió a muchos, evitó las sentencias más severas que la tradición permitía, aseguró que ninguno de ellos volviera a tener influencia alguna dentro de la corte de Shelara. «La venganza no construye nada», explicó Nyxara ante su consejo, cuando algunos cuestionaron su decisión. «Pero la justicia, combinada con la misericordia, puede convertirse en una lección que dure generaciones». Con el tiempo, la alianza entre la Tierra y Shelara se consolidó como una de las relaciones interplanetarias más sólidas jamás establecidas, impulsada no por tratados comerciales ni acuerdos políticos fríos, sino por una historia de amor genuino que había comenzado con la desesperación de una madre dispuesta a todo por salvar a su hija, y que había florecido en algo que ninguno de los dos mundos podría haber anticipado completamente. Selene y Ethan crecieron rodeados de ambas culturas, aprendiendo tanto las tradiciones ancestrales de Shelara como las historias y costumbres de la Tierra que su padre les contaba cada noche antes de dormir. Con el paso de los años, los médicos reales descubrieron que ambos niños poseían capacidades que ninguna de las dos especies mostraba por separado. Una resistencia física notable, heredada de la fisiología humana, combinada con una sensibilidad energética propia de los Sheltari, que les permitía percibir sutiles variaciones en los campos de energía del palacio, algo que ni Selene Vantor podía explicar completamente, incluso después de años de estudio.
Son la prueba viviente de que dos mundos distintos pueden crear algo más fuerte que cualquiera de los dos por separado, comentó Laura Bennett en uno de sus últimos informes médicos antes de regresar temporalmente a la Tierra para compartir sus descubrimientos con la comunidad científica humana. Kevin, quien decidió quedarse permanentemente en Shelara como enlace técnico entre ambos mundos, se convirtió con el tiempo en una figura querida por los niños, quienes lo perseguían por los talleres del palacio, pidiéndole que les enseñara sobre las naves espaciales humanas. El propio Ethan Cole, ascendido a capitán de la guardia personal de la familia real como reconocimiento a su lealtad durante la crisis, se convirtió en una especie de tío protector para ambos pequeños, entrenándolos pacientemente en los conceptos básicos de defensa personal apenas fueron lo suficientemente mayores para aprender. Años después, cuando Selene y Ethan crecían jugando entre los jardines plateados del palacio, persiguiéndose el uno al otro bajo la luz de las dos lunas, la reina Nixara solía observarlos desde su ventana favorita, recordando aquella noche en que había recibido la noticia devastadora sobre la infertilidad de su hija. «Nunca imaginé este final», le confesó una tarde a Daniel, mientras observaban juntos a los niños jugar en el jardín. «Cuando propuse aquel matrimonio, solo buscaba una solución desesperada a un problema que parecía no tener salida. Jamás esperé encontrar, además de herederos, una familia completa». Daniel sonrió, observando a Illyra acercarse desde el otro extremo del jardín, cargando entre risas a uno de los niños que corría hacia ella pidiendo ser alzado. «A veces, Majestad, las mejores historias comienzan exactamente así, con un problema que parece imposible, y con la valentía suficiente para intentar resolverlo de todas formas». La reina asintió, observando a su hija, a su yerno humano y a sus dos nietos, símbolos vivientes de la unión entre dos mundos que alguna vez se creyeron completamente distintos, y que ahora, gracias a un acto de amor y esperanza, compartían un mismo futuro bajo el brillo eterno de las dos lunas de Shelara.